Hola, bienvenidos al canal, ¿cómo están? El día de hoy les voy a estar hablando del libro secreto de Araki. Si alguna vez se preguntaron cómo pueden mejorar sus historias, cómo pueden escribir un mejor manga o webtoon o incluso una novela o quizás el guión de una película, este video es para ustedes, así que quédense hasta el final. Bueno, mientras les voy contando todo esto, vamos a estar viendo unos dibujos relacionados que hice, que van a ver en pantalla, mientras les comento algunos tips y consejos que hay en este libro. Para empezar, el libro de Araki habla de cómo se construye una historia. De hecho, aunque el tema principal sea el manga, esto también puede servir para artes escénicas, se refiere al cine, libros de novela. Es un análisis de todos los elementos que él encontró, dedicándose a observar el fenómeno de los mangas populares, cuáles eran los que más se leían y por qué llegaban a tal grado de fama. Por ejemplo, mencionaba varias veces a Dragon Ball o incluso Los Caballeros del Zodíaco. De hecho, un libro que llegó a cambiar para siempre su forma de ver las historias es un libro que habla de cine, ¿sí? Bueno, cambió su forma de ver el cine, pero él también lo aplicó al manga. Y es un libro de entrevistas que le hicieron a Hitchcock que se llama Hitchcock Truffaut. Para él, ese libro se volvió como una especie de guía y por tanto él mismo quiso dejar su propia guía, digamos, para mangakas jóvenes que recién empiezan o, bueno, no sé, gente que se dedique a esto, al mundo de contar historias. Lo que Araki quería escribir era como una guía, según sus propias palabras, un mapa que pudiera orientar a mangakas sin experiencia. Y desarrolló un concepto que se llama el camino dorado del manga, o The Golden Way, o que también se llama el camino real del manga o The Royal Road, que para él este camino real es lo que lleva a que tu manga sea un manga del camino dorado. Sé que esto puede ser un poco complicado en este momento, pero es para él como una forma de decir, bueno, este tipo de manga, ¿sí? El que encaja en los cánones de los más leídos, principalmente en la Shonen Jump. O sea, él se refiere casi por completo a mangas shonen. También incluye otras demografías, pero esta es la principal, ya que fue la que él se dedicó a observar para obtener todas estas conclusiones. Y su principal disclaimer es que uno puede hacer manga de la manera que a uno mejor le parezca. Si uno decide no seguir para nada el camino real, ir por otro lado y hacer el manga de una forma totalmente distinta, está bien. Y uno puede hacerlo y tranquilamente puede romper estas reglas, pero es una obviedad que para romper las reglas primero hay que conocerlas. Entonces vamos a eso. Primero, en el libro de Hitchcock hay una descripción detallada del proceso meticuloso que él tenía de hacer películas, que incluyen revelar técnicas específicas, por ejemplo el foreshadow o cómo presagiar e incluso comenzar una trama, cómo desarrollar el retrato psicológico de los personajes. Y Araki dice que ese libro revela un truco tras otro y para él se volvió como una biblia, algo tan indispensable que incluso después de haber escrito 8 partes de JoJo que se volvieron súper populares, lo sigue consultando hoy en día. Fue gracias a este libro que él pudo soportar las críticas feroces de sus editores, sobre todo en los primeros tiempos, y se volvió un mapa para él. JoJo es un manga que sigue el camino real. Bueno, muchos van a pensar que no tiene absolutamente nada que ver, porque se suele ver como un manga raro y bizarro, que no tiene nada que ver con el shonen en general. Sin embargo, aunque parezca de todo menos normal, Araki nos explica con bastantes ejemplos cómo él siguió el camino real para crear este manga, por qué es un manga del camino real, que fue lo que le llevó a tener tanto éxito al fin y al cabo, y usa muchos ejemplos de cada una de las historias para enseñarnos estos trucos que a él le sirvieron. Hay una práctica muy común en la industria del manga que nos cuenta Araki, que es que rechacen tu trabajo apenas abrir el sobre. Es decir, los editores lo reciben, abren, miran la primera página de la historia y ya pueden intuir si esa va a ser una buena historia o no. Entonces, ahí está el primer problema, conseguir que logren pasar de la primera página, que la historia te atrape desde el minuto 1, desde ya. Para eso lo importante es principalmente el arte, el estilo del arte. ¿Cómo tiene que ser? Llamativo, ¿sí? Puede ser arte demasiado raro, demasiado hermoso, hecho mal a propósito, que tenga algo muy distintivo de los demás, que solamente todos los personajes sean mujeres, o que todos los personajes sean niños, o algo que de primer momento sea llamativo. Eso va a atrapar y a conseguir que uno mantenga la atención por lo menos por un poco más de tiempo. En segundo lugar, no menos importante, el título. Lo que él sugiere para una historia del camino real del manga es que el título se refiera al personaje.
porque nosotros queremos mostrarle al lector que a nosotros nos importa nuestro protagonista. Entonces, una de las mejores maneras de hacer esto es incluir el nombre del protagonista en el nombre del manga o referirse directamente a él de alguna forma, ¿sí? No sé, quizás poner solamente el nombre del personaje quede un poco vacío, pero siempre se puede mencionar, bueno, no sé, las aventuras de Carl, por ejemplo, o el extraño incidente del doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque se me viene eso a la cabeza. En fin, hay que darle importancia a los personajes, y en esto nos vamos a explayar más adelante, ¿sí? Pero es una buena manera de hacerlo. No es la única, no hay que limitarse a eso, pero sí que es algo que tienen en común bastantes mangas populares. ¿Qué más? El buen diálogo, un diálogo que sea realista y que te atrape. Es decir, uno puede ver un personaje que está haciendo algo y si el diálogo se siente como forzado o poco natural, va a ser probable que lo dejemos de leer. En cambio, si el diálogo es bastante realista, como decía Rohan, que un manga para que sea interesante tiene que tener ese realismo detrás. Bueno, si el diálogo es realista, al mismo tiempo tiene algo extraño, va a hacer que nosotros demos vuelta a la hoja, porque vamos a querer seguir leyendo, vamos a querer saber qué rayos es lo que pasa con ese personaje, con eso que está sucediendo. Y acá hay algo muy importante que agregar aquí, y es tener en cuenta las 5 W y una H. ¿Qué sería esto? Son las preguntas del inglés, sí, que si las traducimos nos quedaría ¿quién está haciendo qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y la H de cómo, how. Entonces, es importante que desde el primer momento podamos responder estas preguntas para situar al lector. Si nosotros empezamos a tirar como imágenes random, cosas que no tienen demasiada conexión unas con otras, o solamente el personaje sin situarlo en ningún lugar específico, sin hacer nada, va a tener la sensación de que la historia no empieza todavía. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? Entonces el lector puede cansarse y dejarlo. En cambio, si nosotros ponemos contexto, así que esto es lo principal en casi toda obra, no solamente en un manga, sino en obras escritas, en películas, donde sea. Tenemos que poder posicionar a nuestro lector y decirle, bueno, mira, estamos acá, estamos siguiendo tal personaje que hace tal cosa, pero no solamente quedarse con responder esas preguntas, sino hacerlo de una manera también llamativa, poner algo que uno diga, oh, mira, ¿por qué está haciendo eso el personaje? O, ¿qué onda con este personaje? ¿Por qué tiene la cara así? ¿Por qué tiene el pelo así? ¿Por qué le falta un brazo? No sé, lo que sea. Son cosas que también incitan la curiosidad y hace que uno quiera seguir leyendo y avanzando con la historia. Para llamar la atención, sí, esto es importante y está bien. Pero, ¿qué es lo que hace que un lector se quede hasta el final? Que siga leyendo y leyendo y leyendo compulsivamente. Bueno, hay un truco muy simple, o mejor dicho, fundamentos. Son 4 fundamentos de los que hablará aquí en este libro y que se explaya muchísimo. Yo les voy a hacer como un resumen bastante resumido y dando algunos ejemplos como para que quede más o menos claro. Igual si tienen alguna duda pueden preguntarme en comentarios, y ya que estamos pueden dejarle un like a este video, así llega mucha más gente y más creadores. Y estos fundamentos son los que van a darle la estructura al manga para que se vuelva un verdadero manga del camino real. Entonces, vamos a ellos. Primero, los personajes. Los personajes son lo principal. Un manga puede no tener una historia tan copada o puede tener un mundo que quizás no esté tan desarrollado en profundidad o no sea tan diferente al nuestro, pero si los personajes son buenos ya está. Eso es lo principal para enganchar al lector. Personajes. Grábenselo bien. A la hora de escribir un personaje, lo que más hay que tener en cuenta es su motivación, es decir, qué es lo que este personaje quiere hacer, porque eso va a ser lo que permita que los lectores empaticen. Por ejemplo, si tenemos un superhéroe, ¿sí? Imaginémonos que estamos escribiendo un manga de un superhéroe. Bueno, y nuestro superhéroe lo es porque sí, porque YOLO, tiene poderes y anda por ahí salvando gente de acá para allá. La atención se dispersa, el interés es como, bueno, ¿y qué tiene? ¿Es un superhéroe y qué tiene? Siempre hay que darle una buena motivación al personaje. Si podemos decir, bueno, es un superhéroe, pero porque él tiene el deseo de ayudar a la gente ya que perdió a alguien muy importante. O solamente lo hace por aburrimiento, porque su vida es muy vacía y entonces la llena con algo. Eso en sí incluso ya es una buena motivación para enganchar al lector y que pueda ser capaz de acompañar al personaje. Si uno no puede ir de la mano con el personaje, el manga no aguanta, se cae. Por muy buena que sea la historia, Araki dice que una historia con personajes vacíos, por más que esté bien la trama, es como una especie de enigma, como
un mecanismo que uno lo puede resolver y decir, ¡oh, qué bien que está! Pero no te transmite nada y en definitiva, uno para qué cuenta historias, sino para expresarse. O bueno, habrá que ver el motivo de cada uno, pero esto también está relacionado con más cosas que vamos a ir viendo adelante, así que quédense hasta el final. ¿Necesariamente el protagonista tiene que ser un héroe? Bueno, un héroe entendiéndolo como un protagonista que se enfrenta a un conflicto, no necesariamente que sea un superhéroe que tenga superpoderes, pero sí que hay características que definen al héroe, por ejemplo, el hecho de luchar solo. Si bien el protagonista puede tener aliados, va a ser él mismo quien tenga que usar sus habilidades, su valor, su destreza para superar los conflictos o vencer al enemigo. No sirve de nada que los aliados acaparen toda la atención o que sean indispensables para él. Pueden ayudarlo así, pero en algún momento el héroe va a tener que enfrentarse en solitario al problema. Lo que él nos muestra como ejemplo es cómo dibujó a Yotaro y qué características pensó que eran importantes. Lo voy a poner acá en pantalla para que se distinguiera y que fuera un buen protagonista. Entonces, en los primeros paneles podemos ver cómo él tuvo en cuenta el diseño, por ejemplo, de su físico, en contraste con el uniforme que él lleva puesto, la mirada y la pose también, la silueta, las cosas que dice incluso, o cómo aparece en el primer momento, la primera escena en la que nos encontramos con él. Todo esto conforman al personaje como una especie de héroe a lo Clint Eastwood, que fue la idea que él tuvo para crear a Yotaro en esta tercera parte de JoJo's. Ven, todas estas cosas que Araki señala son como unos buenos indicios de por dónde podemos llevar a nuestro personaje a la hora de diseñarlo, qué cosas tener en cuenta y cómo podríamos contar más a través de su apariencia. A continuación vamos a hablar de la historia. Primero que nada, los personajes determinan la historia y no al revés. No es que yo voy a pensar, sí, como mi historia tiene que transcurrir en tal lugar, voy a hacer que haya un personaje que... O sea, puedo hacer esto, pero lo mejor, lo ideal sería tener en cuenta al personaje. El proceso de Araki claramente tiene que ver con crear primero los personajes y después ir desarrollando la historia. Puede tener una idea vaga en su cabeza de qué tipo de historia quiere contar, pero parte de los personajes. Y nos da el ejemplo de que si tenemos un personaje que ama la ciudad de Shinjuku, él vive en Shinjuku y le encanta y pasó toda su vida ahí, ¿por qué vamos a hacer que el personaje de repente esté en Tokio? O sea, ¿qué hace ahí? ¿Cuál es el sentido de que nuestro personaje empiece en ese lugar? Si no tiene nada que ver con la historia, lo ideal sería evitar esto. Para escribir historias del camino real del manga, él nos propone un concepto que se llama Kiyo Tenketsu. Ki, que es la intro de la historia, Yo, que es cuando se desarrolla cuál es el adversario o los conflictos que hay que afrontar, Ten es el dilema para resolver ese conflicto y Ketsu es la resolución o el final, la resolución final al problema. En la primera parte, Ki se presenta al protagonista, tanto el lugar donde vive, qué cosas hace usualmente, es como la calma antes de la tormenta, podríamos decir. Es la intro. Y esto es como una estructura básica, pero uno tranquilamente podría empezar por el final, es decir, mostrar el final primero y que el lector se pregunte cómo se llegó hasta esa situación. Que un ejemplo es el manga de Moriarty. No voy a hacer spoiler, así que vayan a leerlo. Igual en el primer capítulo ya se van a encontrar con esta situación y van a decir, oh my god. Bueno, volvemos. Entonces, Ki es la intro donde se presenta el personaje y el lugar. Bueno, Yo es el conflicto, Ten es el dilema en el conflicto, ¿sí? El momento donde se da esa pelea y de repente el héroe se enfrenta con un problema mayor, con un dilema que debe resolver con un dilema moral, o puede ser enfrentarse a algo de su propio pasado o algo, no sé, es como el punto clave de la pelea. Si pensamos en una pelea, si es otro tipo de historia, bueno, el punto clave de, no sé, de la investigación de nuestro personaje, del romance, de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que tengamos una historia donde se vuelva Ki, Yo, Ten, Ketsu. Es decir, que cada vez en la pelea pase algo más heavy todavía. Por ejemplo, cuando están peleando contra Dio, de repente Dio usa su stand por primera vez, tiene el tiempo y todos se quedan sorprendidos y es como, oh no, es terrible, ¿ahora qué vamos a hacer para enfrentarlo? Entonces Yotaro desarrolla una manera de moverse dentro de ese tiempo detenido. Pero entonces Dio puede detener el tiempo cada vez por mayor. Y así, es como que cada vez va aumentando la complejidad, ¿sí? De resolver un problema, pasamos a un problema mayor que hay que volver a resolver y a otro y a otro y a otro y a otro hasta que se llega al clímax. Y ese clímax es donde se produce el Ketsu, la parte final, la resolución, donde puede haber
donde puede estar la victoria o final feliz. Respecto a esto, ¿por qué hablamos de finales felices y no de otro tipo? Porque estamos siempre refiriéndonos a shonen y al camino real del manga. Podemos ponerle un final triste, sí, pero dice Araki que esto va a desanimar a nuestros lectores y que no va con esa ética de los mangas shonen. Entonces lo que sugiere es esto, es como seguir esta especie de fundamentos. Por ejemplo, una de las peores cosas que podemos hacer es matar a nuestro protagonista en el final. Sin embargo, recordemos que él en la primera parte de JoJo's lo hace, mata a Jonathan. ¿Y por qué? Si va contra sus propias ideas de cómo crear un manga. Bueno, pasa que tiene que ver con los temas del manga. Y eso lo vamos a hablar dentro de un ratito, lo vamos a profundizar un poco más, pero él quería hacer un manga que fuera de un enfrentamiento entre el bien y el mal y donde se pasara la posta de generación en generación. Entonces, para que eso pudiera pasar, sí o sí tenía que matar a su protagonista. Y después, bueno, creo que es la única vez que hace algo tan terrible. También podemos crear un arco negativo a propósito, y él lo dice al comienzo, que se puede hacer. Es necesario entender cómo funciona nada más este fenómeno de los mangas más populares y qué es lo que más suelen leer los lectores, pero que sí podría pasar algo que haga que un personaje caiga en desgracia o que termine todo mal tranquilamente. O sea, uno que escribir manga es libre y puede escribir la historia que a uno mejor le parezca. El final es lo más difícil de hacer, es la parte más complicada de la historia, porque tenemos que dejar conforme al lector, dejarle la sensación de satisfacción, de que valió la pena haber leído todo eso para llegar hasta ese momento. Eso también va a hacer que aparte de leer nuestro manga puedan leer otras historias que hagamos después. Entonces, hay como una serie de cosas prohibidas, ¿sí? De tabúes que Araki desaconseja hacer totalmente y se los voy a decir ahora. Cosas que nunca hay que hacer a la hora de escribir una historia, ¿ok? Primero, que el autor hable, que dé su opinión, ¿sí? Es lo principal de las cosas que no hay que hacer jamás. Cuando el autor se inserta a sí mismo fuera de un panel o hace un comentario o dice alguna cosita que está pasando. Tal vez a algunos lectores les puede gustar como una especie de fanservice, pero nada más. Está interrumpiendo con la narrativa totalmente, rompiendo todo eso que costó tanto para hacer que los lectores se sumerjan en ese mundo, en esa historia y que estén con los personajes. Bueno, todo eso de repente se quiebra. Y él dice que esto es una falta de respeto para esos lectores que quieren sumergirse de lleno en tu manga. La segunda, las coincidencias, ¿ok? Por ejemplo, digamos que el protagonista está en un aprieto y de repente cae un meteorito. O no sé, pasa un oficial de policía así de la nada y lo ayuda. O qué sé yo, aparece un dios o algo random, no sé, lo que ustedes quieran, una tormenta divina, ¿sí? Eso no va a ser una resolución convincente para nadie. Si vos te tomás el trabajo de hacer un mini foreshadow, tipo presagiar que eso va a pasar, por ejemplo, antes estuvo hablando con el oficial de policía en otra cuadra y no sé, es como bueno, una forma de decir, bueno, está bien, es más aceptable, pero no sería lo ideal. Otra cosa que no hay que hacer es que el protagonista se meta a sí mismo en el problema, ¿sí? Por ejemplo, digamos que un policía tiene que ir a hacer una investigación y se olvida de llevar el arma, se olvida de llevar las cosas, se olvida absolutamente todo, ¿sí? Se va sin nada y de repente empieza a tener problemas y no sabe cómo salir de ahí. En el primer momento que el lector piense, nah, un policía nunca va a hacer eso, nunca le va a pasar eso, no es capaz de olvidarse de todo eso, ahí fuiste. Chao, olvídate. Es como buscar el problema por la vía más barata. Dicen que las películas japonesas siempre suelen hacer esto. Te ponen una escena de un tipo que está sacudiendo a otro que está en el suelo mientras le grita ¡estás bien! O no sé, de repente el teléfono que pierde la señal de la nada. No sé, suele ser como cosas que si no son parodia o algún chiste así por algo específico, no funcionan. Y por último, pero no menos horrible, que todo era un sueño, ¿sí? Y esto dice que para Araki es la peor cosa posible que vos podés hacer contando una historia, ¿sí? Esta idea de que, ¡ay no! En realidad el protagonista era el malvado todo este tiempo. Estas resoluciones que hacen sentir al lector que fue traicionado, que realmente él se había comprometido con tu historia, se leyó todo eso, y que le salgas con un, ¡oh no! Pero es que era todo un sueño, es que era una alucinación. Y el lector que va a decir, ¡ay, devolveme todo ese tiempo que yo gasté leyendo esta basura!
Bueno, ya vimos personajes, historia. En tercer lugar tenemos los escenarios, es decir, el mundo de nuestro manga, donde va a transcurrir la historia, que son diferentes al de nuestro mundo, por más que pueda ser parecido. Es un escenario ficticio y es donde los lectores se van a ver sumergidos desde la primera página. Este mundo tiene que existir de manera estructurada en la mente del mangaka. No puede, por más que diga, bueno, no es que en realidad todo va a pasar en tal lugar y tal otro, así que no hace falta, sí hace falta desarrollo, siempre. De qué manera funciona esa sociedad en general. Tener en cuenta también de qué va nuestra historia, porque si queremos contar algo que sucede en una organización, tenemos que tener en cuenta cómo está estructurada, quién es el jefe, quiénes son los subordinados, a qué se dedica cada uno, qué objetivos tiene esta organización, de qué manera logran financiarse. Si estamos hablando de deportes, tenemos que conocer las reglas de ese deporte, cómo se forman los equipos, cómo deben comportarse los participantes, si se realizan torneos, si tiene cierta vestimenta, y así con todo. Él da bastantes ejemplos de estas cosas porque dice que es fundamental que uno lo tenga muy claro en su cabeza. Por más que digas, bueno, no va a ser necesario todo esto, pero sí es necesario, porque al momento de crear ciertas escenas o que interactúen personajes o algunos detalles en el manga, vas a necesitar sí o sí que tener bien claro en tu cabeza cómo funciona ese universo. Hay que tener en cuenta que los lectores quieren mundos nuevos, quieren ver cómo se desarrolla el drama de los personajes en mundos que no existen, pero al mismo tiempo quieren ver mundos que sean paralelos a su vida cotidiana, donde puedan sentir que hay una similitud con la vida real. Hay que investigar en profundidad, esto es lo fundamental. Dependiendo del tipo de historia que queramos hacer, vamos a tener que observar, investigar mucho. Si es posible, viajar, por ejemplo, como hace Araki. Bueno, esto quizás pueda ser complicado para algunos, pero tratar de observar, investigar lo más posible que uno pueda hacer. Hoy en día con internet es súper fácil. Quizás en los 80 Araki se tuvo que ir a Egipto y tomar referencias él mismo en persona, pero hoy en día tenemos muchas más herramientas, así que hay que aprovecharlas y no dejar pasar la oportunidad de crear un mundo bien hecho, bien detallado y realista y todo lo que quieran, pero bien hecho al mismo tiempo. Para finalizar, el cuarto y último fundamento es el del tema de la historia, ¿sí? El tema tiene que ver con todo, con la historia, con los personajes, con el mundo incluso, podemos pensar. Todos los elementos se conectan al tema. Siempre hay un tema detrás de cada historia, por más que sea la historia más cutre, barata que podamos ver, siempre va a haber un tema detrás. No es algo que está obvio o explícito, o no en la mayoría de historias, por lo menos, pero es algo que subyace como una entidad que acecha desde las sombras y que impregna toda la obra. ¿Qué es lo que puede hacer que una obra funcione o no? Araki da el ejemplo del éxito de Frozen. ¿Por qué esta película fue tan exitosa? ¿Qué es lo que tiene? Y él dice que todo tiene que ver con el tema, ¿sí? El tema este de la soledad y del frío, que él relaciona el frío y la nieve y lo congelado con estos sentimientos de soledad que tiene el personaje, que se contrastan con los sentimientos cálidos de amor de su hermana. Y plantea que quizás si la historia hubiese transcurrido en un desierto o en un mundo ficticio, no hubiera sido tan fuerte el impacto como si lo tiene con el hielo, ya que esta recurrencia del tema logra que se genere una fuerte respuesta emocional en los espectadores. La regla de oro es nunca dejarse llevar por los temas que están de moda en este momento. Supongamos que uno como mangaka quiere escribir un manga de fútbol y decimos, bueno, voy a hacer un manga de fútbol cuyo tema principal sea la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo, y uno va y se pone a hacer y el editor de repente te dice, no, en este momento no le gusta a la gente, lo que está de moda son los mangas de fútbol donde hay estrategias elaboradas y mecanismos y donde se analizan todas las jugadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debería hacer uno? Para Araki uno tiene que seguir su corazón, ¿sí? Y si uno realmente lo deja, lo abandona y dice, no, bueno, está bien, entonces no voy a hacer un manga sobre la amistad, es que uno no está del todo metido en ese tema, no está del todo comprometido. Y él dice que muchas veces puede ser por la falta de experiencias en la vida real, porque esto es la principal fuente que nutre al mangaka, o a cualquier contador de historias en realidad. Tener en cuenta nuestras emociones y nuestros sentimientos y cuáles son las cosas que más nos llaman la atención y que nos impactan en la realidad. Si uno no tiene un motivo por el cual quiere dibujar un tema en algún manga, ¿sí? Es muy probable que ese tema esté muy flojo y termine cayéndose
y el manga no resulte tan bien como esperábamos. Por eso Araki alienta a escribir acerca de temas que realmente nos importen, que nos toquen de cerca y que queramos transmitir algo a través de ellos. Y bueno, y él mismo se pone a contar que cuando él hizo JoJo's, al principio no tenía muy claro como un tema, solamente sabía que quería un enfrentamiento entre el bien y el mal, y que quería que sea algo que vaya de generación en generación. Y después se dio cuenta en un momento cuando estaba haciendo, creo que como una nota para una de las contraportadas o algo así de una edición de JoJo's, como que le hizo el clic y se dio cuenta de lo que él estaba escribiendo, que era una historia acerca de la humanidad, ¿sí? Cómo afrontar los problemas con las habilidades que uno mismo tiene, sin esperar una respuesta desde el exterior, sino haciéndole frente con lo que uno sabe hacer, con la inteligencia y con la habilidad. Así que bueno, como que él mismo terminó encontrando una cierta profundidad en JoJo's, que uno podría pensar, va, qué manga más bizarro y más raro. Bueno, pero toda historia lo tiene. Bueno, estos fueron los 4 fundamentos del libro de Araki, sí. Ahora no encontré ninguna versión en español, solamente está en inglés. Así que si alguien sabe dónde se puede conseguir, dónde se puede comprar o lo que sea, que lo deje en comentarios. Y espero que les haya servido mucho. Si tienen alguna duda de lo que sea sobre este libro, si quieren que les cuente más, me lo dejan saber en comentarios. De hecho, en este video no les hablé en absoluto acerca del tema del arte, sino que nos centramos más en la historia, pero hay un capítulo donde Araki se pone a hablar de arte y si quieren que les haga un video sobre eso particularmente, pueden dejarme un buen like o decírmelo en los comentarios. La frase que usa Araki es algo así como que Art is the mangaka's killer technique, o sea, el arte es la técnica asesina del mangaka. Imagínense qué importante. Bueno, en fin, muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vamos a ver en un próximo video. Bye bye.